Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como bien sabéis, Microsoft Edge es un navegador que viene preinstalado en las últimas versiones de Windows 10 y Windows 11, el cual, si intentamos desinstalar desde programas y características del panel de control como cualquier otro programa, vamos a toparnos con que no podemos porque no nos aparece la opción de desinstalar, a diferencia de si lo intentamos con cualquier otro programa común que sí que nos aparece la opción de desinstalar. Por lo cual esto quiere decir que supuestamente tendríamos que seguir utilizando este programa en nuestro equipo, ocupando espacio y consumiendo recursos. Anteriormente teníamos un método en el que si nosotros nos íbamos a la ruta donde teníamos el instalador de este programa, que es en disco local C, archivos de programa x86, Microsoft Edge Application, la versión de nuestro navegador, y installer, aquí situados en esta ruta nosotros abríamos un símbolo del sistema y a través de líneas de comandos usábamos un comando, el cual, esperad un momento que lo tengo por aquí, si copiamos y pegamos este comando entero, control C, control V, vamos a ver que nos debería de desinstalar Microsoft Edge. Nos pide confirmación de eliminarlo, pero ahora no nos lo elimina porque parece ser que Microsoft debió de detectar que varias personas estaban usando esto para desinstalar su navegador y esto no les debió de gustar, por lo cual debieron de implementar algo en sus últimas versiones evitando que podamos seguir desinstalando su programa usando este comando. Por lo cual en este vídeo os traigo un nuevo método que espero que le funcione a todo el mundo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la web oficial de rebootInstaller.com. Como es habitual en el canal, dejaré el enlace en un comentario fijado de este vídeo. Una vez aquí, vamos a descargar Reboot Installer Pro. Reboot Installer Pro tiene una licencia de pago que si queréis podéis pagar, pero también tiene una versión de prueba gratuita de 30 días, la cual nos va a servir para desinstalar Microsoft Edge. Así que vamos a hacer clic en prueba gratuita y se nos descargará el programa. Una vez se nos haya descargado, ejecutaremos el instalador e instalaremos Reboot Installer Pro. Seleccionamos el idioma que vamos a usar durante la instalación, que en mi caso es el español, y hacemos clic en aceptar. Aceptamos la licencia, siguiente. Si queremos podemos crear un acceso directo en el escritorio, siguiente, y hacemos clic en instalar. Una vez se haya instalado el programa, vamos a dejar marcada la casilla de ejecutar Reboot Installer Pro y vamos a hacer clic en finalizar. Ahora se nos abrirá Reboot Installer Pro. En este programa vamos a situarnos en el menú de la izquierda en todos los programas y seleccionar Microsoft Edge. Haremos un clic derecho y seleccionaremos desinstalar. Desmarcaremos las casillas de crear un punto de restauración y hacer copia de seguridad del registro antes de desinstalar para evitar que sobreviva cualquier archivo residual del programa en el equipo. Y haremos clic en continuar. En la siguiente ventana seleccionaremos modo avanzado. Recomiendo seleccionar este modo y haremos clic en la casilla buscar restos en todas las cuentas de Windows. Haremos clic en analizar. Esperaremos a que se haga el análisis y en la siguiente ventana pues nos aparecerán elementos residuales de Microsoft Edge. Así que vamos a hacer clic en seleccionar todo y eliminar para eliminar todos los archivos residuales. Y una vez hecho esto, si nos vuelven a salir archivos residuales, marcaremos seleccionar todo y eliminar, hasta que se eliminen todos los archivos que queden del programa. Con esto ya habremos desinstalado correctamente Microsoft Edge. Es recomendable que después de hacer esto reiniciemos el equipo para que todos los archivos, para asegurarnos que estén todos eliminados correctamente. Así que reiniciamos. Después de reiniciar el equipo vemos que ya no nos aparece el acceso directo ni en la barra de tareas. Si lo buscamos en la barra de búsquedas vemos que ya no nos aparece como aplicación instalada en el equipo, y si lo intentamos desinstalar como hemos hecho anteriormente desde el panel de control, programas y características, vemos que por aquí tampoco nos aparece.
Así que Microsoft Edge ha sido totalmente desinstalado el equipo. Bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y si es así me gustaría que me dejaseis un buen like, os suscribáis y activéis la campana. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.